Hay un número en tu cuenta bancaria que lo cambia todo. Un número que, una vez que lo alcanzas, hace que dejes de cerrar la aplicación de golpe y empieces a mirarla de otra manera. Abres la AP, ves el saldo y la cierras antes de que el número te arruine el día. Sigues con tu vida como si no hubieras mirado, pero ya lo viste. La última vez que revisaste tu cuenta fue así. Un vistazo rápido, el estómago se aprieta y guardas el teléfono. Estás jugando una partida sin saber cuál es la meta real. Existe un número concreto que cambia eso, un umbral mucho más cercano que transforma completamente tu relación con el dinero, con tu trabajo y con las oportunidades que tienes delante. Casi nadie lo menciona porque no es glamuroso, pero es el que realmente funciona. Ese número es 15.000 euros. Y la razón por la que lo cambia todo no es la que estás pensando ahora mismo. No es porque tengas más dinero para invertir, es porque cruzar ese umbral activa un cambio en cómo funciona tu cerebro, cómo percibes el riesgo, qué oportunidades eres capaz de ver y cómo te posicionas en tu trabajo. La misma persona, con el mismo sueldo, toma decisiones completamente diferentes a cada lado de ese umbral. Carlos lo comprobó en sí mismo. Más de 10 años trabajando, facturas al día y ese mismo nudo en el estómago cada vez que miraba su cuenta. No porque le faltara dinero para vivir, sino porque nunca tenía suficiente para sentirse libre. Cuando cruzó ese umbral, entendió algo que nadie le había explicado. No había estado fallando por falta de disciplina ni de ingresos. Había estado atrapado por no saber dónde estaba realmente la línea que lo cambiaba todo. Piensa en intentar empujar una roca enorme cuesta arriba. ¿Sabes lo que se siente? Esfuerzo máximo, progreso mínimo y esa voz en tu cabeza preguntando si tiene algún sentido continuar. Pero una vez que acumulas suficiente impulso, algo cambia. La roca empieza a moverse más rápido y cuando llegas a la cima rueda sola hacia el otro lado casi sin esfuerzo. 15.000 euros es ese punto de inflexión donde tu roca financiera finalmente corona la colina. Todo lo que viene antes de ese punto se siente como empujar cuesta arriba contra la gravedad. Todo lo que viene después se siente como si la gravedad trabajara a tu favor. Pero aquí está lo que realmente te va a sorprender. Y esto es algo que probablemente no has escuchado antes. La diferencia no es solo matemática. Cuando no tienes dinero ahorrado, tu cerebro opera en lo que los psicólogos llaman modo de supervivencia. Cada decisión financiera está filtrada por el miedo y la escasez. Aceptas la primera oferta de trabajo que llega, aunque sea terrible, porque no puedes permitirte ser selectivo. Te quedas en situaciones que odias, dices sí a cosas que no quieres hacer, todo porque necesitas el dinero. Esto no es solo una cuestión de ser práctico o responsable. En modo de supervivencia, tu cerebro literalmente no puede pensar en crecimiento y oportunidad. Es como intentar planificar unas vacaciones mientras tu casa está en llamas. Tu ancho de banda mental está completamente consumido por amenazas inmediatas y supervivencia a corto plazo. No es falta de ambición, es biología. Pero algo notable ocurre cuando cruzas ese umbral de 15.000 euros. De repente, tu cerebro tiene espacio para pensar de forma diferente. En lugar de preguntarte cómo sobrevivir hasta el próximo sueldo, empiezas a preguntarte cómo hacer crecer este dinero. En lugar de reaccionar ante cada crisis financiera, te vuelves proactivo en la construcción de riqueza. Carlos lo vivió antes de entenderlo. Durante años tomaba decisiones que sabía que no eran las mejores, no porque fuera impulsivo, sino porque su cerebro operaba en modo de emergencia permanente. Un mes llegó a rechazar una oportunidad de cambiar de trabajo, porque no podía permitirse estar 2 semanas sin sueldo entre empleos. Cuando cada mes termina con lo justo, tu horizonte de planificación se reduce a la siguiente quincena. No puedes pensar a 5 años cuando no sabes cómo pagarás el alquiler del mes que viene. Las investigaciones muestran que tener solo 2.000 euros en ahorros de emergencia aumenta el bienestar financiero de una persona en más de un 20%. Solo 2.000 euros. Menos de lo que la mayoría gasta en unas vacaciones. Pero ese pequeño colchón crea un cambio psicológico masivo porque te saca del modo de pura supervivencia. Cuando llegas a 3 a 6 meses de gastos de vida, que para la mayoría ronda los 15.000 euros, has creado suficiente espacio para que tu cerebro empiece a pensar en construir riqueza en lugar de solo preservarla. ¿Y sabes qué es lo más curioso de todo esto? El primer umbral es el más difícil y también el que más te transforma por dentro. Aquí es donde la matemática empieza a ponerse realmente emocionante. Imagina que ahorras 500 euros al mes y obtienes un 8% de rentabilidad en tus inversiones.
Llegar a tus primeros 15.000 euros te lleva aproximadamente 22 meses de ahorro e inversión consistente, un año y medio de disciplina, sacrificio y gratificación diferida, y francamente la mayoría abandona en algún punto del camino. Pero aquí está la parte que te va a dejar sin palabras. Tus segundos 15.000 euros no necesitan otros 22 meses, solo necesitan unos 19. Porque ahora tienes esos primeros 15.000 trabajando junto a tus contribuciones mensuales, generando sus propios retornos. Hiciste exactamente el mismo trabajo, pero redujiste el tiempo necesario simplemente porque tenías más dinero trabajando para ti. Cuando llegas a por tus terceros 15.000, el plazo se reduce aún más. Tu dinero está haciendo una parte cada vez mayor del trabajo mientras tú pones el mismo esfuerzo. Y cuando llegas a los números realmente grandes, la aceleración se vuelve casi increíble. Una vez que tienes 300.000 euros en cartera, puedes generar tus próximos 15.000 en solo 5 meses de forma completamente automática. Carlos recuerda la primera vez que abrió su estado de cuenta de inversiones y vio que en 12 meses había generado más de 1.000 euros sin hacer nada adicional. Cerró la aplicación, la volvió a abrir y la miró otra vez para asegurarse de que no era un error. No era una cantidad que cambiara su vida, pero era la primera vez que el dinero trabajaba para él en lugar de ser él quien trabajaba por el dinero, y esa sensación lo cambió todo. Ese primer hito parece imposible, pero cada hito después de ese se vuelve progresivamente más fácil. Carlos lo vivió en sus propias cuentas y aún no termina de creerlo. Ahora bien, podrías pensar que los ricos tienen acceso a algún mundo de inversiones secreto que la gente normal no puede tocar. Fondos exclusivos, oportunidades especiales que solo se desbloquean cuando alcanzas ciertos niveles de riqueza. El verdadero secreto es mucho más simple y honestamente mucho más alentador. Es solo matemática básica trabajando a tu favor. Cuando inviertes 1.000 euros y crece un 10% en un año, ganas 100 euros. Toma exactamente la misma tasa del 10% y aplícala a 10.000 euros, y de repente estás mirando 1.000 euros de beneficio con la misma inversión, el mismo plazo, el mismo nivel de riesgo. Por eso llegar a 15.000 se siente como un punto de inflexión. Hasta ese punto, tus retornos de inversión se sienten casi insignificantes porque estás trabajando con cantidades más pequeñas. Un retorno del 10% sobre 2.000 euros son 200 euros. Está bien, pero no cambia tu vida. Un retorno del 10% sobre 15.000 euros son 1.500 euros. Ahora estamos hablando de dinero que realmente importa. Esto es exactamente lo que Carlos no entendía durante años. No era el porcentaje lo que le faltaba, era la base. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa completamente por alto y puede ser el punto más importante de todo este video. Cuando ahorras 15.000 euros, en realidad has logrado algo mucho más valioso que simplemente acumular dinero en una cuenta bancaria. Has reprogramado fundamentalmente tu cerebro y construido el hábito financiero más importante que jamás desarrollarás. Piensa en lo que realmente se necesita para ahorrar 15.000 euros partiendo de cero. Requiere rastrear a dónde va cada euro y decir no a cosas que querías para poder apartar dinero en su lugar. Requiere resistir el impulso de gastar tus ahorros en lo que llamó tu atención esa semana. Y lo más importante, tuviste que hacer todo esto de forma consistente durante meses o incluso años. Y aquí está lo fundamental. Te demostraste a ti mismo que puedes controlar tu dinero en lugar de dejar que te controle. Te convertiste en el tipo de persona que puede retrasar la gratificación cuando realmente importa. Eso no es solo una habilidad financiera, es una habilidad de vida. Y este cambio de identidad es enorme porque afecta cada decisión financiera que tomes en adelante. Antes de tener 15.000 ahorrados, cada gasto pequeño requería debates internos sobre si podías permitírtelo. Después de llegar a 15.000, ya no sufres por lo pequeño, porque sabes que tienes tus prioridades en orden. Has demostrado que puedes hacer los grandes sacrificios cuando es necesario. Y eso cambia completamente la forma en que te relacionas con el dinero. Hay otro cambio psicológico que ocurre en este nivel y que la mayoría no menciona. Empiezas a ver oportunidades en lugar de solo amenazas. Cuando vives de sueldo en sueldo, cada gasto inesperado se siente como un desastre. El coche necesita reparaciones, el ordenador se rompe, el alquiler sube. Son emergencias financieras que descarrilan todo tu mes.
Pero cuando tienes 15.000 euros, esos mismos eventos se convierten en inconveniencias menores. El coche necesita reparaciones, molesto, pero no catastrófico. El ordenador se rompe, momento de actualizar a algo mejor. Incluso mejor, empiezas a notar oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero de las que no podías aprovechar antes. Un amigo menciona que está iniciando un negocio. Antes habría seguido adelante. Ahora puedes realmente considerar si vale la pena invertir 3.000 euros. Esto es lo que los ricos quieren decir cuando dicen que el dinero llama al dinero. No es ninguna conspiración cósmica donde el universo recompensa a quienes ya tienen efectivo. Es que tener dinero te da opciones y las opciones crean más oportunidades para ganar dinero. Tener 15.000 ahorrados no solo cambia tu relación con el dinero, cambia tu relación con el trabajo. Cuando vives de sueldo en sueldo, estás esencialmente atrapado en cualquier trabajo que tengas actualmente. Tu jefe puede ser terrible, tus compañeros tóxicos, el trabajo agotador, pero no puedes irte porque necesitas ese próximo sueldo para sobrevivir. Esto te pone en una posición de negociación increíblemente débil. No puedes pedir un aumento porque tienes miedo de que te despidan y no puedes resistirte a demandas irrazonables porque necesitas el trabajo más de lo que ellos te necesitan a ti. Estás atrapado y todo el mundo lo sabe, y esa sensación de estar atrapado te hace tomar peores decisiones de las que tomarías si tuvieras opciones reales. Pero 15.000 euros cambia toda la dinámica. De repente tienes lo que Carlos llama dinero de libertad. Podrías renunciar mañana y sobrevivir meses mientras encuentras algo mejor. Esto no significa que debas ser impulsivo o quemar puentes innecesariamente, pero significa que estás negociando desde una posición de fortaleza en lugar de desesperación. Carlos lo experimentó en su propio trabajo. Antes de tener ese colchón, aceptaba cada encargo sin rechistar, incluso los fines de semana, incluso tareas que no eran parte de su rol. Simplemente no podía decir que no. Cuando llegó a ese umbral, empezó a elegir. La primera vez que dijo, eso no es parte de mis responsabilidades. Esperaba una confrontación. En cambio, su jefe lo miró diferente, y 3 meses después le ofrecieron un proyecto mejor pagado. A menudo ni siquiera necesitas usar tu dinero de libertad. Solo tenerlo cambia toda tu actitud en el trabajo. Te vuelves más seguro, más asertivo, más dispuesto a asumir proyectos desafiantes. Hay algo que nadie te cuenta sobre tener ese colchón. No hace falta mencionarlo. Tu seguridad habla por ti. La gente nota que algo ha cambiado aunque no sepa exactamente qué. Y esa confianza, esa ausencia de miedo en las conversaciones difíciles, es exactamente lo que diferencia a las personas que progresan de las que se quedan estancadas. Lo que vas a escuchar ahora es donde la mayoría comete el error que lo destruye todo. Pero aquí está donde la mayoría de las personas lo arruina. Llegan a 15.000, sienten ese cambio psicológico y luego lo gastan en algo que no deberían. Quizás deciden que merecen un coche nuevo, ya que han sido tan disciplinados. No hagas esto. Esos 15.000 euros no son una recompensa por buen comportamiento, son la base de todo tu futuro financiero. Son la semilla que crece convirtiéndose en riqueza generacional si eres suficientemente paciente para dejarla multiplicarse en lugar de gastarla. Y esto probablemente te hará reír o llorar dependiendo de tu situación actual. La persona media gasta más dinero en su coche a lo largo de su vida de lo que necesitaría para alcanzar la independencia financiera completa. Entre los pagos del coche, el seguro, el mantenimiento y la gasolina, la mayoría está gastando 500 euros o más al mes solo en transporte. A lo largo de 30 años, esos son fácilmente 180.000 euros solo para ir del punto A al punto B. El momento en que sacas un coche nuevo del concesionario, pierde aproximadamente el 20% de su valor. No solo estás gastando dinero, estás destruyendo activamente riqueza en lugar de multiplicarla. Este cambio de mentalidad se extiende a cada decisión financiera importante. Todo pasa por el filtro del coste de oportunidad, no de forma obsesiva, sino de forma estratégica que garantiza que estás siendo intencional con a dónde va tu dinero. Y lo que descubres cuando empiezas a pensar así es que en realidad no quieres la mitad de las cosas que creías querer. Ese apartamento más grande estaría bien, pero ¿vale retrasar tu independencia financiera 5 años? Carlos tardó años en entender que la diferencia entre estar atrapado y empezar a avanzar no era el sueldo, era ese primer umbral,
Esos 15.000 euros que parecen inalcanzables pero que una vez cruzados lo cambian todo. 15.000 euros no te van a hacer rico de la noche a la mañana, pero sí van a cambiar fundamentalmente cómo piensas sobre el dinero y la oportunidad. Es la diferencia entre sobrevivir y prosperar, entre reaccionar a la vida y diseñarla. Quizás ahora mismo tienes 3.000 euros ahorrados, o 7.000, o incluso nada. No importa el punto en que estés. Lo que importa es entender que existe un umbral concreto y que cruzarlo cambia las reglas del juego de forma permanente. Cada euro que ahorras a partir de hoy no es solo un euro más en tu cuenta, es un euro que acerca tu cerebro al modo en que los ricos piensan sobre el dinero, un euro que te acerca a ese punto donde la gravedad empieza a trabajar a tu favor. ¿Qué puedes hacer esta semana de forma concreta? Calcula exactamente cuánto te falta para llegar a 15.000 euros. No lo estimes, ábrelo, míralo, escríbelo. Luego divide esa cantidad entre los meses que quieres tardar en llegar y configura una transferencia automática por ese importe el mismo día que cobras. Que ese dinero desaparezca antes de que puedas tocarlo. Si tardas 18 meses en llegar a 15.000 euros, en 18 meses serás una persona diferente, no solo financieramente, sino en tu forma de ver el trabajo, las oportunidades, los riesgos y el futuro. Y cuando llegues ahí y mires atrás, entenderás por qué Carlos dice que cruzar ese primer umbral fue la decisión financiera más importante de su vida, no porque cambiara sus números, sino porque cambió quién era él. Tu yo futuro no te va a agradecer que hayas comprado ese coche nuevo o que hayas ido de vacaciones antes de tiempo. Te va a agradecer que hayas cruzado ese umbral y hayas dado a la matemática del interés compuesto el tiempo que necesita para trabajar a tu favor. Empieza hoy, porque ese primer umbral es el único que cambia el juego para siempre.